Hola, buenas tardes. Ya sé que es una hora un poco rara después de comer a toda velocidad, como nos ha tocado comer, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esta sesión sea lo más interesante posible, que estoy convencida de que lo va a ser porque tengo tres grandes ponentes conmigo: Jesús Díez Alcaide, Ana Ballesteros e Ignacio Álvarez Osorio. En primer lugar, gracias, Carola, por contar conmigo para moderar esta mesa, que lleva por título Conflictos internacionales y amenaza yihadista, evaluación de los escenarios. Vamos a centrarnos sobre todo en Afganistán, Pakistán, África y Oriente Medio. De esas zonas, justamente, nos han llegado en los últimos meses quizás los que podemos considerar dos grandes atentados, al margen de los que ha habido también en algunos países europeos, más de lo que hemos denominado lobos solitarios o también yihadistas, pero más individuales. Uno es el del pasado mes de octubre, el 7 de octubre, del grupo terrorista Hamas contra Israel, y el otro contra un grupo de turistas en Bamiyan, en Afganistán, es el que se responsabilizó el autodenominado Estado Islámico del Jorasán, que es la rama del Estado Islámico en la zona. Vivimos sin duda en un mundo multipolar y multicomplejo, en el que la amenaza terrorista yihadista a través de diferentes grupos y en distintos lugares siguen muy activa, a pesar de que no hayamos tenido en suelo europeo esos grandes atentados que tuvimos, el 11M, el 7J y algunos otros en diferentes países, el de Berlín, el de Londres, París, con el Bataclan, etc. Voy a pasar ahora a presentar a los tres ponentes. Cada uno de ellos va a hacer una primera introducción al tema de unos 15 minutos, hemos quedado. Ana Ballesteros es doctora en Estudios Árabes e Islámicos e investigadora senior asociada de CIDOB, del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid, del Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas y del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán. Cursó estudios internacionales en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, me ha salido de aquella manera, y en la actualidad es también profesora de Relaciones de Oriente Medio y Asia, Relaciones Internacionales, en el Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales y en la Universidad Blanquerna y Ramon Llull. Es también autora del libro Pakistán, publicado por la editorial Síntesis. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense, doctor en Filología Árabe y magíster en Relaciones Internacionales por la Fundación Ortega y Gasset. Dirige el Grupo Complutense de Investigación sobre el Magreb y Oriente Medio y desde julio de 2014 es también vocal de la Junta Directiva del Comité Español de la UNRWA. Como sabéis, la UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Ha escrito y editado numerosos libros sobre el mundo árabe islámico contemporáneo. El último se ha publicado recientemente, este mismo año, que es Gaza, crónica de una Nakba anunciada. Y es también, imparte clases también en diversos másteres. Jesús Díez Alcaide, a mi derecha, es coronel del Ejército de Tierra y diplomado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Hasta el 29 de enero de este año ha sido vocal asesor y jefe de la Unidad de Análisis de Seguridad Nacional en el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. Actualmente está de nuevo en la estructura de las Fuerzas Armadas. Ha sido también analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Sus ámbitos de investigación en el instituto han sido África y la Unión Europea. Ha sido también consejero militar en la representación militar de España ante la Unión Europea y ha participado en diversas misiones internacionales. También es licenciado de Ciencias de la Información y experto universitario en comunicación y conflictos. El orden que vamos a seguir es, primero, Ana Ballesteros nos va a hablar de AFPAC, de Afganistán, Pakistán. A continuación, Ignacio Álvarez Osorio nos va a hablar de Oriente Medio y, finalmente, Jesús Díez Alcaide se va a referir a África. Ana, tienes la palabra. Vale, me he puesto el cronómetro para no pasarme.
Y así, sí, porque a estas horas mejor no nos alargamos y dejamos más tiempo para las preguntas, que seguro que tenéis muchas. Se me había pedido, muchas gracias por invitarme, Carola, es un gusto siempre estar aquí y más invitada por vosotros. Me pidieron que hablara de Afganistán, ¿no? Y entonces dije, es imposible hablar de los problemas de Afganistán sin hablar de Pakistán, ¿no? Entonces, sin entrar en temas históricos demasiado, porque para entender lo que está ocurriendo en estos momentos, tenemos que tener un poco de recorrido. Entonces voy a empezar sobre todo cómo empezó todo, ¿no? Y cómo empezaron para ubicar estos grupos, como diría Christine Fair, este zoo de grupos que hay, esta miríada de grupos yihadistas que hay tanto en Pakistán como en Afganistán, o que los ha habido. Sobre todo necesito hablar del papel central de Pakistán, ¿no? en la generación de la ideología, que es algo clave. Es decir, ¿de dónde parte la idea? ¿De dónde parte este fomento del yihadismo como una estrategia? ¿No? En el caso de Pakistán es una estrategia de política exterior que es anterior a la invasión soviética de Afganistán. Es decir, no es cierto que la invasión soviética de Afganistán acabe generando que los grupos mujahidín y todos estos grupúsculos que surgen posteriormente fuera provocado, ¿no? por la oposición a los soviéticos. Pakistán ya venía promoviendo la ideología islamista como contraparte a la ideología nacionalista étnica que ya había dividido el país, ¿no? Que ya había generado la independencia de Bangladesh en el 71, y por lo tanto el que fuera entonces ministro de Exteriores, Zulfikar Ali Bhutto, fijaos que alguien que no tiene ni un 1% de perfil islamista, utiliza el Islam como estrategia para fomentar el islamismo como forma de contrarrestar el nacionalismo étnico que podía volver a dividir Pakistán en sus insurgencias, tanto pastún como baluchi. Entonces, en el 73 empiezan a organizar, os sonará, las agencias de Waziristan, pues empiezan a organizar todos estos, una serie de grupos para intentar de alguna forma organizar el islamismo afgano que está huyendo de Afganistán, ¿no? Primero perseguido por Daud y posteriormente, obviamente, por los soviéticos. Entonces, cuando llegamos al grupo de los 7 de Peshawar, cuando llegamos al grupo de los 7 grupos mujahidín, esto ya es una herramienta de política exterior de Pakistán. ¿Para qué? Para influir, obviamente, en el vecino, para conseguir tener su profundidad estratégica y neutralizar en el gobierno de Kabul cualquier tipo de alianza con India, que al final es la obsesión de Pakistán, India y Cachemira, ¿no? Un poco identitariamente aquel constructo ideológico con el que Pakistán ha construido parte de su identidad nacional. Entonces, tenemos Afganistán con una serie de grupos mujahidines o mujahidín como arabista. Me cuesta, no de mujahidín, es mujahidín, pero vamos, no soy ortodoxa en ese sentido, utilizo castellanizo, cambio los plurales y los singulares sin problema. Entonces, esta ideología, esta forma de instrumentalizar el Islam para estrategia, para conseguir lo que quieren en Afganistán, acaba siendo un arma de doble filo, porque una vez que esta ideología está ahí fuera, una vez que la ideología cala en buena parte de la población, sobre todo la población refugiada en las madrazas, en las zonas limítrofes, en las zonas tribales, es muy difícil de controlar. Una vez que el genio está fuera de la botella, es muy difícil volver a meter en la botella. Y quisiera decir, antes de que empecemos, porque más vamos a hablar de los talibán, ¿no? Entonces, antes de caer en esencialismos, algo que yo siempre intento evitar, no es un problema pastún. El problema es que en las áreas tribales se ve una zona idónea para que esté fuera de la ley. No es tanto que la población pastún sea ingobernable, que sean inherentemente
probélicos, sino que se promueve. Es una estrategia que se genera desde Islamabad, es decir, es una idea que se genera desde los cuarteles, desde las zonas de gobierno hacia esta población. Entonces, es cierto que la identificación de Pastún con talibán ha acabado calificando al resto de población pastún, pero no quiere decir que los pastunes sean más radicales que el resto de la población, ¿de acuerdo? Solo quería hacer ese inciso. Problema. Una vez que los soviéticos salen de Afganistán, tenemos unos grupos mujahidín que empiezan a batirse entre ellos, que son incapaces de compartir el poder. Como contraparte, para luchar contra los mujahidín, aparecen los talibán. Inicialmente aparecen como grupo más autónomo, pero rápido el Inter-Services Intelligence de Pakistán dice, con estos, ellos llevan mucho tiempo apoyando a unos y a otros que les salen rana y que no son lo suficientemente buenos para conseguir lo que ellos quieren, y ven en los talibán ese grupo que tal vez pueda mantener o seguir manteniendo a India alejada de Afganistán y servir a los propósitos de Pakistán. Surgen los talibán, Pakistán les respaldan. 11 de septiembre, que me pilló con un visado para visitar Pakistán viviendo en India, y resulta que Estados Unidos empieza con la operación inicial antes de la operación internacional, y los talibán acaban protegidos, unos refugiados y otros tantos protegidos y respaldados por el establishment pakistaní en Quetta, de la capital de Baluchistán. ¿Por qué? Porque necesitaban eso. Pakistán, desde los centros de poder, especialmente desde los cuarteles, les costaba mucho pensar, primero, que Afganistán se democratizara, cuidado porque no les interesaba demasiado, y en segundo lugar, que acabara habiendo un gobierno, como ocurrió, que se llevara bien con India, que es lo que ocurrió desde 2001 a 2021. India supo ver la oportunidad de una forma muy inteligente. India estableció lazos muy cercanos con el gobierno de Kabul y, de hecho, ¿cómo lo hizo? Pues en lugar de promover yihadismos, empezó a crear infraestructuras, ayudó a construir el edificio del Parlamento, es decir, el peor de los escenarios para Pakistán se estaba dando en Afganistán. Por lo tanto, los talibán seguían siendo ese recurso, esos peones, pero no tanto, ¿no? Porque lo estamos viendo en la actualidad, que no son tan manejables como Pakistán hubiera querido que lo fueran. Problemas, lo que decía inicialmente, esta ideología se vuelve en contra del establishment pakistaní porque se alía con Estados Unidos en la guerra contra el terror. Y el yihadismo, el islamismo, que estaba recibiendo ayudas del Estado en Pakistán, acaba rebelándose contra el gobierno porque se ha aliado con Estados Unidos y porque empieza de alguna forma a cerrar grupos, a meter en la cárcel a algunos de sus miembros, y ven que el gobierno de Pakistán es un peón de Estados Unidos y por lo tanto empiezan a ir en contra del gobierno. De esta forma, especialmente después de la toma de la Mezquita Roja de Islamabad, que luego si quieren podemos hablar en 2007, podemos hablar de este episodio en la misma capital de Pakistán, que es lo más versallesco, lo más parecido, es un jardín, es tranquilo, que no tiene mucho que ver con el resto de Pakistán. Tenemos bombardeos contra una mezquita, contra uno de estos líderes yihadistas que empieza a ir en contra del gobierno. Y esto es lo que suele ocurrir en Pakistán. Cuando esta ideología se promueve o va en contra del gobierno, les atacan. Pero el ataque, el bombardeo, la muerte de centenares de estudiantes y de yihadistas dentro de la Mezquita Roja es lo que promueve la creación del movimiento talibán pakistaní. Es decir, el Tehrik-e-Talibán Pakistán surge como venganza o como reacción a la toma de la Mezquita Roja, que por cierto sigue funcionando hoy día en Pakistán. Este movimiento se va a las áreas tribales. Es cierto que hay una operación contra estos movimientos en las áreas tribales llevada a cabo por el ejército de Pakistán de una forma que arrasa
la zona, es decir, lo que estamos viendo, las imágenes que hemos visto de Siria, después de los bombardeos rusos, o de Gaza en la actualidad, pues eso queda de las áreas tribales, ¿no? Gracias al paso del ejército pakistaní, y pasan a través de la frontera hacia Afganistán este tipo de grupos. En la actualidad, después de los acuerdos de Doha, lo que hemos visto es bueno, el impacto, ¿no? El impacto de darse cuenta de que aquello contra lo que iban, esta fuerza internacional, está ahí, y no solo está ahí, sino que llega al gobierno, y que llega al gobierno después de un acuerdo de paz que en la región se identifica como una rendición. Y de hecho, una vez que los talibán llegan al poder, dicen: hemos ganado la guerra, por lo tanto no vamos a hacer caso de ningún tipo de petición más allá de todo aquello que sea mínimamente pragmático, es decir, no vamos a provocar demasiado porque esto ya lo hemos vivido, por lo tanto no queremos ser los parias que fuimos en el pasado, pero buena parte de lo que firmaron en Doha no lo han cumplido, ¿no? Se pidió un gobierno inclusivo, no es todo lo contrario, un gobierno inclusivo, se pidió bueno, que participación de la mujer, ya sabemos que es el único país del mundo en el que no se puede, las niñas a partir de los 12 años no pueden estudiar, las mujeres no pueden trabajar fuera del hogar, con lo que todo aquello que nos habían vendido de los talibán han cambiado. Bueno, quienes conocíamos el tema sabíamos que no habían cambiado, porque esa ideología es muy difícil de cambiar, más allá de que haya unos grupos, pensemos a Junzada y demás, que puedan ser pragmáticos, pero pragmáticos dentro de un margen muy limitado. Pragmatismo y talibán es un poco un oxímoron. Entonces, ¿qué ocurre en la actualidad? Pues que hay dos visiones. Hay quien considera que gracias a que los talibán están en el gobierno hay más paz. Y paz de los cementerios probablemente, pero están más controlados determinados grupos. Por una parte tenemos el episodio o la asociación del Estado Islámico del Jorasán, que proviene del movimiento el movimiento talibán pakistaní, es decir, el Estado Islámico del Jorasán tiene origen en Pakistán, tiene origen en aquellos miembros del movimiento talibán pakistaní desencantados con el movimiento en sí. Aquí lo que vamos a ver va a ser una atomización de diversos grupos. Y además muy organizados en torno a ciertos líderes carismáticos. En el momento en el que los miembros del grupo pierden la fe en este líder, se montan se dividen, y hay diferentes grupos que luchan contra ellos o que se asocian con el enemigo, etcétera. Al final, muchas veces se ha creado una forma de vida y muchos de ellos pues les cuesta mucho dejar esa forma de vida. Tenemos por una parte el Estado Islámico del Jorasán, que es el principal enemigo de los talibán, y que los talibán han conseguido efectivamente ir en contra de ellos de una forma muy efectiva. ¿Por qué? Porque son rivalidad, porque son competición, y los talibán no quieren competición, no quieren yihadismos paralelos. El suyo es el que cuenta y el suyo es el que va a gobernar Afganistán. Y en cambio, Al-Qaeda es otra cosa. Al-Qaeda no reta el gobierno, el poder de los talibán en Kabul, tienen otra agenda que a ellos no les molesta necesariamente, y por lo tanto Al-Qaeda sigue en Kabul. No tenemos nada más que ver que al-Zawahiri pues murió en Kabul, y por cierto el grande Ben Laden estaba al lado en Abbottabad, ¿no? En Pakistán, con lo que si hay un centro, si hay un núcleo del yihadismo, pues estaría precisamente en esta región, ¿no? Yo creo que a partir de lo que ocurre para echar a los soviéticos de Afganistán surge todo esto, surge toda la ideología, y desde ahí se expande a otros países. No me quería extender tanto, creo que me he pasado, no, casi no, pero bueno, hay dos tipos de grupos, hay dos grupos por regiones en Afganistán en la actualidad. Son muchos, pero los hay, por una parte, grupos de origen pakistaní, por un lado, el movimiento talibán de Pakistán, que está en Afganistán, que ha aumentado los ataques contra el gobierno de Pakistán, es decir, al final la profundidad estratégica le ha salido mal a Pakistán, porque los talibanes, y esto lo dijo Rashid una vez, ya ni los talibanes soportan a Pakistán ya, ¿no? Es decir, están muy
cansados de que Pakistán les dicte la agenda y, por tanto, ahora que están en el poder, no dejan que nadie les diga lo que tienen que hacer. Y, por lo tanto, los talibán pakistaníes están alojados y albergados, acogidos por el movimiento, por los afganos, por los talibán afganos. Luego estarían grupos de corte yihadista, pero que atentan contra India porque tienen como objetivo, como agenda, Cachemira. Estaría Lashkar-e-Taiba y estaría Jaish-e-Mohammed, que son grupos que conocemos, que además cuentan con el respaldo de Pakistán y que tienen algún tipo de relación muy oportunista con otros grupos en Afganistán. Estaría el Lashkar-e-Jhandi, que es un grupo que tiene mucha relación con el Estado Islámico porque es un grupo especialmente sectario. Surge en Pakistán con una agenda sectaria, es anti-chií y por lo tanto ve en esta asociación, en la existencia del Estado Islámico en Afganistán, una oportunidad de aliarse con otro grupo que tiene la misma agenda. Por otra parte tenemos grupos regionales, por una parte del Asia Central, grupos tayikos, grupos uzbecos o grupos que se han extendido del movimiento islámico de Uzbekistán. Unos son pro Al-Qaeda, otros son pro Estado Islámico. Y grupos de Xinjiang, grupos de uigures y grupos también incluso del Cáucaso. Y todos ellos se relacionan de alguna forma muy oportunista. Las pertenencias a uno u otro pueden ser muy flexibles, de hecho son alianzas muy líquidas que depende del interés y depende muchas veces por supervivencia. Hay quienes pasan de un grupo a otro, por lo que a veces hablar de cifras es muy difícil. Y todo esto está ocurriendo en la actualidad bajo el gobierno o el desgobierno, el gobierno entre comillas, talibán en Kabul. Y lo que tenemos que pensar es, ¿se ha acabado la amenaza yihadista pues, como hemos visto lo que ocurrió en Moscú recientemente? Tayikos, no se ha acabado. Ellos siguen teniendo la misma agenda y además, en el caso de Al-Qaeda, siguen siendo increíblemente pacientes, increíblemente pragmáticos y ellos saben esperar al momento idóneo para golpear, con lo que, aunque parezca una vez más esta idea que tenemos de es una región que está muy lejana, que no nos afecta tanto, efectivamente nos puede afectar en cualquier momento, como ya lo hemos visto en el pasado. Y me pasé y ya, luego en las preguntas, si tienen dudas, las contestaré. Gracias, Ana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer también la invitación a la profesora Carola García Calvo y es un placer estar también compartiendo mesa con buenos colegas y amigos desde hace mucho tiempo. En mi caso me voy a centrar en Oriente Medio, lo cual es más complejo porque abarca un territorio más amplio, pero voy a focalizarme sobre todo, ¿no?, en el desarrollo, ¿no?, del 7 de octubre y los prolegómenos, y también intentaré abordar, ¿no?, paralelismos dentro del movimiento yihadista, ¿no?, entre Al-Qaeda, Estado Islámico, Hamas, en qué se parecen, en qué difieren, siguiendo un poco el hilo, ¿no?, de lo que ha dicho ahora mismo Ana Ballesteros, ¿no?, porque hay diferentes fuerzas de carácter yihadista, pero no siempre comparten los mismos objetivos, no siempre tienen los mismos medios y en muchas de las ocasiones son rivales, es decir, compiten por un mismo espacio político, ¿no? Y vemos, ¿no?, como prácticamente en Oriente Medio hay presencia de todos esos grupos. En ciertos momentos pues son más pujantes unos, en ciertos momentos otros, y también mantienes a veces alianzas líquidas, ¿no?, que es algo que también se ha mencionado, ¿no? Hoy por hoy la coyuntura, como todas sabéis y todos sabéis, en el Oriente Medio es de las más delicadas que se han vivido en las últimas décadas, por no decir la más delicada, ¿no? Estamos prácticamente al borde del abismo. Después de los atentados terroristas del 7 de octubre, en el que murieron o fueron ejecutados, ¿no?, más de 1.150 personas, Israel ha lanzado una amplia ofensiva contra la Franja de Gaza con el objetivo de liberar a los rehenes, también de descabezar a Hamas, pero como sabemos está teniendo un alto coste en vidas humanas y sobre todo en civiles, ¿no? El 7 de octubre abre la caja de Pandora en la región, ¿no?, porque salen
los polos extremos de cada uno de los bandos. Por el lado palestino, la organización Hamas, que es una organización de carácter islamista, pero también nacionalista. Esto es importante también tenerlo en cuenta, y aquí difiere, ¿no?, con muchos de grupos regionales de carácter yihadista, que sobre todo tienen una agenda más centrada en la religión. Este grupo también tiene una agenda centrada en el nacionalismo, ¿no? Y por otra parte, en el otro extremo nos encontramos a un gobierno radical israelí, probablemente el más radical que ha tenido Israel en sus 76 años de historia, formado por grupos de carácter ultraortodoxo, ultranacionalista y también supremacista. Es decir, que la masacre del 7 de octubre da lugar a numerosas masacres posteriores. Si en la primera ya hemos dicho que son ejecutados 1.150 personas, en las masacres que perpetra Israel, pues estamos hablando ya de más de 38.500 muertos, 70% de ellos civiles, mujeres, menores de 18 años y más de 85.000 heridos hasta el momento que se pueda constatar, ¿no?, aunque hay decenas de miles de personas desaparecidos, con lo cual el número podría ser mucho mayor, ¿no? Según un informe que ha sacado precisamente esta semana de Lancet, habla de incluso que ese número de muertos podría superar los 185.000, ¿no? Es muy difícil saber exactamente el número de muertos que hay hoy en día sobre el terreno, ¿no? Por lo tanto, es pertinente, ¿no?, hablar, como hacemos en nuestro libro, ¿no?, que he escrito con José Abutarbus, profesor de la Universidad de La Laguna, de segunda Nakba, ¿no? Hubo una Nakba en el año 1948 que se saldó con la expulsión forzosa de 750, 800.000 palestinos. Hoy estamos hablando de una segunda Nakba, porque el 95% de los palestinos que viven en Gaza han perdido sus hogares, que han sido completamente destruidos, no tienen por lo tanto a dónde volver, y el objetivo israelí no es solo una campaña contraterrorista, sino es convertir la Franja de Gaza en completamente inhabitable para forzar un éxodo masivo de la población palestina. Todo esto también está muy relacionado con la necesidad de las fuerzas de defensa israelíes de restaurar su poder de disuasión, ¿no?, que fue violado el 7 de octubre en esos ataques que no solo se dirigieron contra objetivos militares y civiles, sino contra el propio territorio del Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, las fuerzas de defensa israelíes, que son la institución más valorada por la sociedad y por la opinión pública israelíes, necesita de alguna manera, ¿no?, restaurar esa credibilidad que perdió el 7 de octubre. ¿Por qué ese elevado número de víctimas, ¿no?, que ha habido desde entonces, ¿no? Bueno, no solo por la necesidad de restaurar, ¿no?, esa capacidad de disuasión, sino también porque algunos de los miembros más radicales del gobierno israelí ven una oportunidad largamente esperada para poner fin al problema demográfico, ¿no? Hoy en día, en el territorio de Israel, más los territorios ocupados, viven tantos palestinos como israelíes, es decir, que Israel tiene un problema demográfico y, por lo tanto, muchos de los actores del gobierno israelí ven la ocasión tanto tiempo esperada para deshacerse de esa carga demográfica con la expulsión de buena parte, ¿no?, de la población palestina, ¿no? Y para eso es muy importante también la deshumanización de los palestinos, ¿no? En muchas ocasiones se les acusa, ¿no?, de ser nazis. Es algo que tampoco es novedoso, porque esto ocurrió en los años 80 en la lucha contra la OLP, con el asedio de Beirut, ¿no?, que se causó a Arafat de ser el nuevo Hitler. Pues otra vez se está repitiendo esos mismos clichés, ¿no? Sinjar, el máximo responsable de Hamas en la Franja de Gaza, es acusado de ser el nuevo Hitler, y muchos altos representantes del gobierno israelí dicen que no hay inocentes en Gaza y que por lo tanto toda la población debe ser considerada culpable de lo que hizo, ¿no?, Hamas y algunos otros grupos palestinos el 7 de octubre, ¿no? Pero, y aquí me gustaría, ¿no?, marcar, ¿no?, las diferencias, ¿no? Hay unas diferencias claras, ¿no?, entre unos grupos y otros. Si bien es cierto que todos los grupos dentro de esa familia tan heterogénea y tan amplia que es el Islam político beben de unas mismas fuentes, tienen una misma raíz, también existen unas diferencias notables entre ellos, ¿no? Está claro que todos los grupos yihadistas comparten unos objetivos: restaurar el califato, imponer la Sharia,
toman la yihad, ¿no?, como la herramienta, ¿no?, para perseguir esos objetivos, hay diferencias notables entre muchos de ellos, ¿no? Al-Qaeda, a partir sobre todo de los atentados del 11 de septiembre, apostó, ¿no?, por la yihad global, ¿no?, antepuso muchas veces la idea de golpear al enemigo lejano que acabar con los enemigos cercanos, es decir, derrocar a los gobiernos autoritarios que había en los países árabes. El 11 de septiembre en este sentido marca un antes y un después, claro. Y algo parecido hace también el Daesh o el Estado Islámico o el ISIS, como lo queramos denominar, ¿no?, porque también, además de esa estrategia de apoderarse, ¿no?, de mayor cantidad de territorio y establecer ese califato o ese pseudo califato, pues también, como hemos visto, ¿no?, en los múltiples atentados que se han perpetrado en territorio europeo, Niza, París, Bruselas, Londres, bueno, Barcelona, pues tiene esa idea de golpear al enemigo lejano, ¿no?, al enemigo lejano que no es Estados Unidos, en este caso van a ser sobre todo países europeos, ¿no?, en muchos de los casos Francia, antigua potencia colonial, España, también antigua potencia colonial en Marruecos, y otros países del entorno, ¿no?, que son golpeados por el Daesh, ¿no? Pero frente a esa lógica de la yihad global que podía tener Al-Qaeda, en el caso del ISIS también incide mucho en lo que ha mencionado Ana, ¿no?, la cuestión del sectarismo, ¿no?, en el día a día de los territorios que controla, tanto en Irak como en Siria, prevalece una agenda puramente sectaria, o bien contra los chiíes en el caso de Irak y los kurdos, o bien en el caso de Siria contra minorías como los drusos o como los alawíes o los ismaelíes, que tienen mucha menor presencia, pero también obviamente esa violencia se dirige contra los kurdos, ¿no? Es lo mismo, como muchas veces dice Netanyahu y muchos ministros israelíes, Hamas y el ISIS. Pues no, difieren notablemente, ¿no? Como sabemos, Hamas, si miramos su carta fundacional del año 1988 o su documento político del año 2017, en ningún momento, ¿no?, se habla de esta idea de golpear al enemigo lejano. De hecho, nunca ha perpetrado atentados fuera del territorio de la Palestina histórica, ni tampoco han atacado nunca objetivos occidentales, ¿no? A pesar de lo que está ocurriendo sobre el terreno y de que, bueno, de la complicidad manifiesta de Estados Unidos, ¿no?, con el gobierno israelí, en ningún momento eso está sobre la mesa, no hay ningún debate sobre la necesidad de golpear a objetivos fuera de la Palestina histórica, ¿no? Entonces, bueno, esta es una diferencia notable. Y quizás la otra gran diferencia entre Hamas y muchas de estas organizaciones de carácter yihadista es la agenda nacional, ¿no? El nacionalismo es un anatema, ¿no?, para todos los grupos yihadistas, ¿no? Desde que se crean, ¿no?, a partir de los años 70, en los años 80, el nacionalismo es el gran enemigo a batir, ¿no? Pues aquí nos encontramos con que Hamas es tan islamista como nacionalista, ¿no? Es decir, el 50% nacionalista y 50% islamista, y antepone la liberación de Palestina a la creación de un califato en todos los territorios de mayoría musulmana, ¿no? Esto se puede ver en todos sus textos, ¿no? Y ya digo que normalmente los grupos islamistas no suelen ser en absoluto nacionalistas, es más, son los grandes enemigos del nacionalismo árabe de los años 50 a los años 60, ¿no? Entonces, esta es otra de las grandes diferencias que mantienen ambos grupos, ¿no? En los 2 o 3 minutos que me puedan quedar, ¿no?, sí que sería interesante hablar de Hezbollah, ¿no?, porque Hezbollah, en este sentido, también podría decirse que antepone, ¿no?, los intereses nacionales a los intereses de la yihad global, ¿no?, lo cual no quiere decir que no haya perpetrado atentados fuera de su territorio, ¿no?, porque sabemos, ¿no?, con los atentados de Lamia en Argentina, que bueno, hay una pista muy clara que conduce a la embajada de Irán y probablemente también a Hezbollah, pero sí que es cierto que antepone, ¿no?, las cuestiones nacionales a la agenda global, ¿no?, y en esto se parece más a Hamas que a otros grupos como el Daesh o como Al-Qaeda. En estos momentos, las últimas semanas, quizás también los últimos meses, se habla mucho de la posible extensión del conflicto entre Israel y Hamas al conjunto del territorio.
y bueno, se han saltado quizás todas las líneas rojas que había hasta el momento, porque incluso Irán ha llegado a bombardear por primera vez desde la Revolución Islámica en el año 79 el propio territorio israelí, ¿no? Lo cual es un cambio sin precedentes. Estamos sentados, yo creo que bajo un volcán, pero en este caso también Hezbollah, aunque los intercambios de fuego con Israel han sido constantes, yo creo que antepone la agenda nacional a un choque frontal con Israel que podría tener consecuencias devastadoras para un país que podríamos catalogar directamente como fallido, porque el Líbano está en una situación límite. Líbano tiene unas tasas de pobreza del 90%, muy parecidas a las que tiene Siria, pero es que Siria lleva desde el año 2011 en una guerra civil, y en Líbano no ha habido tal guerra civil, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en cierta medida lo que intenta hacer el liderazgo de Hamás es anteponer esos intereses nacionales, encapsular, ¿no?, las tensiones con Israel a la línea fronteriza, pero está intentando rehuir, ¿no?, un choque frontal, porque saben que tendrían todas las de perder. Todos los conflictos en la región con los que se enfrenta Israel con los países o los actores del entorno son completamente asimétricos. Es decir, Israel no tiene las mismas capacidades militares que los actores no estatales que operan en la región, y son muy conscientes de que en el caso de un choque frontal probablemente Líbano quedaría reducido a cenizas e incluso sería llevado a la edad de piedra, ¿no?, que es la amenaza con la que martillean todos los días, ¿no?, algunos ministros israelíes, ¿no?, que en el caso de abrir un nuevo frente probablemente Líbano quedaría reducido a cenizas, ¿no? Una línea o dos más, ¿no?, ya para terminar, ¿no?, sobre cómo puede afectar lo que está ocurriendo hoy en día en Oriente Medio a la radicalización, ¿no?, en esa región y también en territorio europeo, ¿no? Claro, si tomamos como precedente lo que ocurrió en el año 1982 con el asedio a Beirut, con la destrucción prácticamente de las capacidades militares de la OLP, pues tenemos que tener en cuenta que siempre se da pie a que el escenario político se radicalice aún más. En el año 82, cuando se adoptó esa decisión, no existía Hamás. Y de las cenizas de Beirut y las cenizas de la OLP nació precisamente Hamás en el año 88. Si ahora se elimina a Hamás por completo, ¿va a salir una alternativa más moderada, más pragmática, o va a salir una alternativa mucho más radical y mucho más violenta? Pues yo tiendo a pensar lo segundo, desgraciadamente. No se va a fomentar a las voces pragmáticas, moderadas, que piden diálogo, que piden negociación, sino más bien a los sectores más extremistas, ¿no? Y esto obviamente también tiene derivadas en el territorio europeo. ¿Por qué? Pues porque hemos visto como muchos de los agravios o las percepciones de agravio, ¿no?, en el mundo árabe han dado pie, ¿no?, a la radicalización o bien de grupos o bien de personas aisladas, con la aparición de lobos grises que se toman, entre comillas, la justicia en sus manos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a un escenario, ¿no?, de mayor radicalización, tanto en Oriente Medio, en los territorios palestinos, y probablemente en territorio europeo, ¿no?, porque hay muchas personas que se pueden radicalizar, ya lo hemos visto, ¿no?, en las sesiones anteriores a través de las redes, y que consideran, ¿no?, que la situación que está atravesando, ¿no?, la población palestina en Gaza es completamente inaceptable, y que probablemente, ¿no?, podrían radicalizarse, ¿no?, a consecuencia de estas matanzas que estamos viendo día tras día en la televisión. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes. Bueno, lo primero, directora Carola García Calvo, a Jorge Fernández Arribas, secretario, muchísimas gracias a la Fundación Víctimas del Terrorismo, al Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, que hace ya muchísimos años que empezaste ya a dar cabida cuando nadie hablaba de África, y os agradezco, pues creo que ya son 12 o 13 años colaborando y en otros foros. También para mí es un placer y un honor estar con dos maestros como Ana, con Ignacio y con mi querida Pilar Requena, que ya me ha moderado unas cuantas veces y hoy sé que lo hará de forma impecable. Y me van a permitir que está aquí la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Andalucía, en nombre de Lidia Señaris, que lo que se me escape, gracias por dejarme entrar en vuestra revista en el último número para compartir muchas más reflexiones
sobre el terrorismo yihadista en África. Antes de compartir con ustedes algunas reflexiones, me gustaría dejar 3 ideas fuerza. La primera es que África es mucho más oportunidad que desafío. Yo me voy a centrar en los desafíos, pero podríamos estar hablando mucho más del tiempo que nos abarca esta última mesa redonda del día sobre las oportunidades que nos ofrece, ¿no? África y Europa están inexorablemente unidas. Es imposible pensar en el futuro de Europa sin África, ¿no? Yo siempre digo que la seguridad y el desarrollo de África y de Europa son la misma cara de la moneda, ¿no? Seguridad y desarrollo, no solamente seguridad, también estoy hablando de desarrollo. Vemos la punta del iceberg, casi siempre en términos de inmigración irregular, pero poco miramos hacia lo que está ocurriendo en el continente africano. Y esto me vale también como segunda reflexión que es necesario hacer un seguimiento muchísimo más profundo desde los medios de comunicación, desde los análisis de la situación de África, ¿no? Porque si no entendemos el contexto, mal vamos a interpretar la amenaza que ya aparece en pantalla y además no va a invitar a que todos nos involucremos en la respuesta, ¿no? Que al fin y al cabo es lo fundamental, ¿no? Y por último, antes de dar unas pinceladas, disculpas porque en algún momento voy a hablar de África en general. África son 54 realidades nacionales, 1.500 millones de personas, muchísimas, y muchas veces hablamos, no, ellos han hablado de países más concretos y a veces yo voy a hablar de África en general, ¿no? Y como se me dijo que hablara de la evolución y la situación actual del terrorismo yihadista en el continente africano, voy a hablar del continente africano, pero me voy a centrar fundamentalmente en el Sahel Occidental, que es la parte del mundo que más está siendo afectada por el yihadismo. Y me van a permitir levantarme los contertulios, porque si no, para explicar, creo que me oyen al final. ¿Sí? Bueno, quería hablarle, pues no, perdón, es verdad que están los medios, es verdad. Bueno, quería hablarle de 3 aspectos muy concretos. Es la evolución y la situación actual del yihadismo. Desgraciadamente nos recordaba esta mañana Montserrat que hablamos con cifras y detrás de cada cifra hay una persona, pero con estos números que les presento pues es imposible, ¿no? hablar de personas. Quería también hablarles de qué hay detrás de todo esto en los 15 minutos y por último cuál es la situación en cuanto a la cooperación internacional en este momento actual, ¿no? ¿Dónde estamos atravesando? Lo primero, me ciño a esta última década, del 13 al 23, por una razón obvia. En el 2011 recuerdan todos seguro derrocamiento del dictador Gaddafi. Esto provoca un efecto, un punto de inflexión, un efecto dominó, cascada, que llega a través de los tuareg al norte de Mali y empieza la eclosión de los grupos yihadistas que estaban ya ocupando el norte de Mali, pero de una forma no tan clara como a partir del año 2013, ¿no? Y además coincide exactamente en el gran despliegue de la cooperación internacional, que es lo que abordaré en los últimos minutos. En el año 2013 ya era una barbaridad, ¿no? Las muertes causadas por el yihadismo, concretamente 5.500 personas asesinadas por el yihadismo en África, en el año 2013, ¿no? Cuando todos, el gran problema es que África sigue siendo la gran desconocida, sigue siendo demasiado lejano. Yo les oigo hablar a ellos, todos oímos prácticamente a día hablar de Afganistán, de Israel, de Gaza. Las noticias de África siempre son un gran atentado, cuando es grande para nosotros, pero ahí se queda, ¿no? Pero en el año 2013, 5.500, y en el año 2023, 23.322 personas asesinadas por grupos yihadistas. Multiplicación por 5, ¿no? Entonces, esta diapositiva lo que nos presenta es la enorme expansión, muy lejos de nuestro imaginario colectivo, al que le dedicamos muy poco tiempo, y perdónenme que sea tan claro en esto, de lo que está ocurriendo en el continente africano, ¿no? Expansión, hemos visto ya en cuanto a la letalidad, unos procedimientos de ataque muchísimo más sofisticados, ya estamos oyendo hablar de drones, de otro tipo de armas, y en cualquier caso, como digo, les hacen mucho más letales, ¿no? Por otro lado, una expansión también enorme en el número de grupos yihadistas, ¿no? Cuando empezábamos en el año 2011 a estudiar este fenómeno, o incluso mucho antes, cuando ACMI, Al-Qaeda del Magreb Islámico, por la presión de Argelia, aterriza en el norte del Sahel, a partir de movimiento Tuareg, secuestro por parte de los yihadistas, empieza la gran eclosión del yihadismo, ¿no? Y entonces vemos como también la lucha entre las dos ramas principales, Al-Qaeda y Daesh,
del terrorismo de la yihad global, también empieza a invadir el continente africano, ¿no? Y empieza ahora una expansión en el número de grupos yihadistas, cada vez más. Y quizá lo más preocupante es la extensión territorial dentro del continente africano, ¿no? Vemos en el año 2013 estos puntos que quizás no alcancen a ver, pero dónde estaban localizados los grupos yihadistas, los de seguidores o afiliados de Al-Qaeda, los verdes, los seguidores afiliados de Daesh, y por último Al-Shabaab, ¿no? en Somalia, ¿no? Y nos fijamos en el 2023 la dimensión que han alcanzado en número de ataques el yihadismo, ¿no? Por tanto, extensión en número de víctimas, extensión en número de grupos y, por último, extensión territorial. Si nos fijamos aquí, en el año 2013 todo paraba en Somalia. Si vemos el 23, ya tenemos una enorme zona de Mozambique al norte, donde vive las poblaciones musulmanas, que desde 2017 ya han muerto más de 2.500, ¿no? No recoge nada de República Democrática del Congo, donde también empieza con fuerza, y vemos que del norte de África va desapareciendo el yihadismo, ¿no? Bien, ante estas cifras, esta mañana había una mesa que se llamaba La resiliencia de la sociedad ante el yihadismo, ¿no? Yo hablaría que si no estamos en peligro hasta la resignación, que eso sí es lo malo para nuestra sociedad, resignarnos ante estos datos, que multiplican por 5 y que nos hablan de 23.322 personas asesinadas. Esto, como factor, es otro factor de empuje fundamental para entender la migración irregular, o para entender o para saber qué hay detrás, uno de los factores detrás de esto. Sahel Occidental, Mali, Burkina Faso y Níger son ahora mismo el epicentro del yihadismo internacional. El 43% de las víctimas mortales del yihadismo están en esta zona. En el año 2007 era el 1%. El 1%. Y ahora en el año 2023 el 43%. Y Burkina Faso, el país más castigado del mundo por el terrorismo yihadista. ¿Qué hay detrás de esto? La segunda pregunta que les quería plantear. Pues, en primer lugar, el culpable es el movimiento yihadista. O sea, no nos olvidemos, no intentemos camuflar que hay una falsa yihad en África. En África hay una yihad, y mientras haya una intención de radicalizar, vamos a tener un problema. Es cierto, y ahora lo veremos, en que no está tan arraigado como en otras zonas del mundo, pero dejémoslo crecer. Dejemos crecer la radicalización y veremos cómo reacciona la sociedad. Por tanto, y además una interpretación rigorista, excluyente y violenta del Islam, que es absolutamente exógena a África. No tiene nada que ver la práctica religiosa del mundo musulmán en África con otros territorios, pero aún así va calando. Segundo, hay enormes factores estructurales. Y el mayor factor estructural es el desgobierno. No nos hagamos tampoco trampas al solitario, donde el Estado no lo da todo. Ya te he nombrado, Dolores, Montserrat. El Estado no lo da todo, pero sin Estado no hay nada. Y en aquellos sitios, espacios de soberanía, agujeros de soberanía, como diría Luis de la Corte, donde no hay Estado, entrarán los grupos yihadistas, entrarán las redes de crimen organizado, entrará el conflicto, que al final es un triángulo pernicioso de conflictividad absolutamente relacionado. Bien, fronteras sin control, subdesarrollo y desigualdad como fallos estructurales, fuerzas armadas y fuerzas de seguridad que son incapaces de garantizar los mínimos niveles de seguridad a la tropa, y sobre todo una cosa fundamental, emergencias climáticas que no pueden soportar, y una cosa fundamental, ausencia del imperio de la ley, que si van a África, todos los africanos les dirán, aquí el que la hace no la paga, y eso es lo peor de llevar. Pero ahora, como última parte de qué está detrás, es decir, ¿qué piensan los africanos? Muchas veces pensamos por ellos y no vamos a sus opiniones, ¿no? ¿Por qué se tienen que unir a estos grupos? Porque si han crecido exponencialmente en número, quiere decir que tienen más personas con ellos, ¿no? Fíjense, y también muy rápido, he cogido la misma encuesta de Naciones Unidas, del Programa para el Desarrollo. Hay otras muchas, hay el Afrobarómetro, que también es muy interesante, pero he cogido, ¿por qué? Porque compara el 17 con el 23. Son dos estudios, el mismo estudio, el viaje al extremismo en África, preguntándole por qué se unen. Aquí hay una carencia fundamental, que no recoge el terror.
El terror que imponen los grupos yihadistas y que obliga a muchos a abrazar por la fuerza y por el miedo. Porque si no hay Estado que dé seguridad, porque si los grupos yihadistas están ocupando el espacio del Estado, al final esos jóvenes, o no tan jóvenes, se unen al grupo yihadista. Pero cuando preguntamos, y esto invita al optimismo, aunque parezca lo contrario, el 25% ve en el yihadismo una oportunidad de empleo. ¿Bien? En el 17 era un 13%. Con lo cual quiere decir que hay cada vez más gente que se separa del tema religioso y que es una expectativa de vida, respondiendo a su frustración en muchísimas ocasiones. Ideas religiosas en el 17 era el 40%, ahora el 23 es el 17%, con lo cual tenemos que entender que, según lo dicen ellos en encuesta, se rebaja el nivel. Unión con familias, 25%, se parte de algo más importante, pensemos en qué condiciones de vida están superviviendo para responder así, ser parte de algo más grande, creencias militares religiosos, ideas políticas, aventura, principios étnicos, creencias, seguridad, ¿no? Y al final me quedo con una frase, porque ya se me va cortando el tiempo, que nos decía Antonio Guterres: dejemos crecer, porque si no hacemos nada, los efectos del terrorismo, sin dramas, terminaremos por sentirlos en nuestro territorio. Para conseguir que eso no ocurra, creo que es fundamental que nos activemos como sociedad, junto a la africana, para buscar entre todos respuestas. Y ya para terminar, ¿qué está ocurriendo en el Sahel? Les decía del año 2013 al 2023. Fíjense, esta era la cooperación internacional que hemos desplegado en estos 10 años, del 13 al 23. No voy a ir uno por uno, pero había misiones ahora ya centrándome en el Sahel, misiones en el Sahel occidental, en esta zona, EUTM Mali, misiones de carácter militar, adiestramiento, de carácter civil para formar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y la justicia, misiones, como ven en todas, misiones españolas, MINUSMA, Naciones Unidas desplegada hasta 14.700 efectivos, 5.000 de dispositivo militar Serval, después Barkhane, grupos, organizaciones absolutamente regionales, africanas, ellos unidos, los 5 países del G5 Sahel para luchar contra el yihadismo, y otras trabajando en seguridad, gobernanza y desarrollo, la Alianza por el Sahel y Coalición por el Sahel. Pongo tanta banderita de España para que vean que la implicación de España y el compromiso de España es enorme. ¿Qué ha fallado de esto? Lo primero, que efectivamente que no hemos sido capaces de tocar 2 puntos fundamentales, el triángulo virtuoso, seguridad y desarrollo. ¿Por qué? Porque no nos lo han permitido los gobiernos, en la mayoría de las ocasiones. Y efectivamente nos hemos volcado mucho en el ámbito de la militarización, ayudando a formar a esas Fuerzas Armadas de las que carecían. EUTM Mali, que acaba de terminar y estaba liderada por España, ha sido un fracaso. Hemos instruido a 20.000 soldados, 8.000 soldados de la Unión Europea han estado. No lo calificaría como un fracaso. Y ya sí termino, pero esta es la situación hoy, en el año 23. Nos han echado a todos. Mali, Burkina Faso y Níger, el epicentro del terrorismo internacional, nos ha echado a todos. Echó a Francia, por motivos que achacaban los gobernantes que no habían ayudado a resolver el problema y que era una potencia colonial, echaron a Naciones Unidas, todo en el año pasado, han pedido a la Unión Europea que desaparezca, como ven en esto, se han deshecho todas las organizaciones internacionales africanas, el G5 Sahel. Y bueno, pues ahí seguimos aguantando un poquito con la coalición y estas 2 misiones, una solamente española y otra en Mali, que es lo poco que queda y le quedará poco. Bien, ante esta situación han surgido nuevos actores. Ellos decían: no nos vamos a quedar solos. Tenemos a Rusia, con Wagner, con Africa Corps, tenemos a China, ambos dos con unas enormes campañas de desinformación que no son la justificación única para entender todo lo que ha pasado, esta desaparición de Occidente, entre comillas. Tenemos a Irán, tenemos a Turquía y países de la Unión Europea como Italia, que han vuelto a entrar en Níger de poco a poco, ¿no? Evidentemente, el alto representante Borrell decía: a la vista de esto, nuestras misiones no han sido exitosas. A la vista de esto, dice él, hay que repensar la respuesta. ¿Cuánto se tarda en repensar la respuesta y cuánto se tarda en reevaluar la respuesta? Por supuesto que tiempo. Este escenario va a permanecer. Va a permanecer. ¿Cuál es la diferencia? Y termino, que Rusia
a través de Warner y Africa Corps o China, los derechos humanos de las poblaciones afectadas por el yihadismo no lo tienen como bandera. Y esa bandera no la puede perder la Unión Europea, la defensa a ultranza de los derechos humanos y la defensa de las democracias. Pero todo esto se vino al traste cuando hubo 3 enormes golpes de Estado en Níger, consecutivamente en Mali, Burkina Faso y Níger. ¿Cuál ha sido la reacción de estos 3 juntas militares? Desaparecer. No solamente contra Occidente, sino desaparecer también de las propias organizaciones africanas, y han abandonado la organización regional del África Occidental, la CEDEAO, ¿no? Con lo cual han creado una burbuja de aislamiento total. ¿Quiere decir esto que tenemos que tirar la toalla? ¿Que no tenemos que ser optimistas? No. Hay que empezar, como decía el propio Borrell, a repensar la respuesta, a reevaluar qué es lo que queremos hacer, no perder del norte, nuestras líneas rojas, y empezar a trabajar, porque esto no lo podemos soportar, por solidaridad con el pueblo africano, pero también por nuestra propia seguridad y desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los 3. Creo que han surgido probablemente muchas preguntas y muchas cuestiones después de estas 3 exposiciones, y gracias a que se han mantenido alrededor de los 16 minutos, 17 cada uno, han cumplido estrictamente entre 15 y 20 minutos, tenemos, yo creo que suficiente tiempo para el debate. Así que espero que os haya servido también estas 3 exposiciones para ir despertando del sopor posterior a la comida, y la palabra es vuestra en estos momentos. Bueno. Vamos a ver, lo que ha preguntado es si puede comentar Jesús algo sobre el papel de Turquía en África, en la zona sobre todo del Sahel. Bueno, la presencia de Turquía en África no empieza en el Sahel, aparte del norte de África, la presencia en el África subsahariana es enorme en Somalia, es muchísimo más grande de lo que es ahora mismo el Sahel. De hecho, en Somalia, donde estuve, fue mi última misión en el año 2019, durante 8 meses, como asesor de la reforma del sector de seguridad. Turquía es el gran aliado de Somalia, del gobierno de Somalia, y de hecho Erdogan allí es el maná caído del cielo, ¿no? Está empezando a entrar en esta zona de Mali, Burkina Faso y Níger. No hay una agenda transparente, no le puedo contestar con excesiva detalle porque no la hay, pero sí que está empezando a suministrar armas y está empezando a tener acuerdos de seguridad. Ahora mismo, con Mali, Burkina Faso y Níger, están firmando acuerdos de seguridad Rusia, Irán, Turquía, de los que no conocemos con exactitud cuál es la amplitud de lo que están consiguiendo. Si abrimos a toda África, y ahora ya sí, generalizando, Rusia ya tiene firmados 27 acuerdos de seguridad con distintos países, vuelvo a reiterar, con 27 países africanos, que desconocemos poco. Tampoco quiere decir que no conociéramos mucho lo que firmaron países europeos en acuerdos de seguridad con países africanos, pero en este caso en concreto. La entrada de Turquía y de Irán está iniciándose ahora en esta zona y no puedo dar más información. A cuenta de lo que estabas comentando de Rusia, Irán, también empieza ya, pero sobre todo Rusia y China, que llevan ya unos años y los Wagners ya están en muchos países. Dices que hay que ser optimista y mantener la esperanza. Quizá no vamos ya tarde porque China y Rusia ya se han colocado. Hay países en los que están ya incluso explotando los recursos naturales y provocando desempleo, y eso ha hecho que aumente, por ejemplo, la migración irregular desde Gambia y Senegal, que había estado controlada en los últimos años a través de la peor ruta, de la ruta más peligrosa, que es la del Atlántico. Seamos optimistas, pero podemos ser optimistas con Rusia, China, Irán, que en el fondo no son más que el llamado eje de la venganza, que se ha creado como contraposición a lo que llamamos Occidente y que están haciéndose también con otros países del llamado sur global. Bueno,
Esto me viene muy bien para hablar de Lidia Señarís otra vez, ¿no? Lidia Señarís, que decía al final, podemos terminar de una forma un tanto optimista después de una cosa tan dramática, ¿no? Y yo decía, al terrorismo se le puede vencer, y en España lo sabemos. África no tiene por qué ser una excepción, ¿no? O sea, que se puede. Ahora bien, el escenario que hay ahora ha sido un escenario cocido a fuego lento, en el que Rusia y China llevan muchísimos años, ¿no? Ahora tenemos una Rusia y una China con diferente política hacia África, pero repito que los dos con una forma de acercarse, sobre todo con un respeto a la población que es distinto, ¿no? Es verdad que, también lo he dicho antes, que hay unas fortísimas campañas de desinformación, pero yo de verdad no me creo que a Tombuctú lleguen las campañas de desinformación. Pueden llegar a las capitales y sacar banderitas de Rusia y de apoyo, ¿no? Con lo cual, entonces, ante esto, no es cuestión de ser optimista o pesimista, sino decir, este es el escenario, y son países soberanos que pueden decidir con quién están, y la cuestión es que qué le podemos ofrecer desde la Unión Europea para que esto revierta, ¿no? Evidentemente ahora para la Unión Europea es complicadísimo hablar con las élites políticas de estos tres países, porque son regímenes militares que han roto la democracia y han llegado a través de golpe de Estado. Y lo que ahora mismo yo preconizo, y lo está haciendo el Asuntos Exteriores, el Ministerio, el francés y el español, es dialogar con las sociedades, buscar cauces para hablar con las sociedades africanas. Se está haciendo, ya ha habido 2 o 3 seminarios en España, ha habido varios también en Francia, porque y sobre todo que se establezca ese diálogo sociedad-sociedad, porque al final otro de los grandes problemas que hay en África es que las sociedades no forman parte del futuro de su país, y hasta que las sociedades en cualquier lugar del mundo no se hacen responsables y pueden participar en la construcción de su país, están sometidas a las autoridades, ya sean dictatoriales, militares o no militares, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que lo que es fundamental es que las sociedades africanas, y para esto se necesita tiempo, sean partícipes de la construcción de sus países. Por supuesto, presionar desde la comunidad internacional lo que podamos para que se recuperen pronto los regímenes democráticos en estos 3 países que han sido totalmente dilatados en el tiempo y no quieren volver, y yo solamente veo la construcción de sociedades más inclusivas, más partícipes, y eso es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Pero esto, échale décadas. Y en esas décadas no vamos a necesitar también, antes o después, la colaboración de China y Rusia, que ya sé que ahora es sacrilegio, poco menos que hablar de ese tema, pero a lo mejor en África no nos va a quedar otro remedio, aparte de en otros muchos. Estás sacando nuestras conversaciones de café. Los países son países, sus autoridades son autoridades, todo puede cambiar y tenemos que seguir trabajando en puentes, claro que tenemos que seguir trabajando en puentes. Y por supuesto, o sea, es que no cabe otra. No cabe otra. Es complicado en la situación en la que estamos ahora. No podemos comulgar con un señor que ha hecho una campaña de descrédito contra Occidente y que ha conseguido que en la primera votación de Asamblea General de Naciones Unidas 27 países africanos se han negado a condenar la invasión decretada por el presidente Putin de un país como es Ucrania, ¿no? Esto ya lo ha conseguido. O sea, hay 27 países que no condenan. Esto es muy serio. Esto es muy serio, ¿no? Entonces, todo esto hay que trabajar y hay que revertir toda esta situación, no solamente hablando en términos de yihadismo, sino en términos de gobierno y del desarrollo de las poblaciones. Pero vamos, yo termino con otra llamada, si quieres, al optimismo, al no determinismo. En el año 2050 el 25% de la población mundial es africana, 2.500 millones de habitantes tendrá África. ¿Cómo vamos a mirar para otro lado y no trabajar en acompañarles en deshacer este triángulo tan pernicioso de desgobierno, conflicto y yihadismo, ¿no? Creo que ha utilizado exactamente un concepto, Jesús, y no sé si será de nuestras conversaciones de café, que es el acompañamiento. Creo que hay que cambiar mucho nuestra mentalidad de antiguas potencias coloniales, que lo que hemos hecho es ir imponiendo o querer imponer nuestro modelo y nos ha llevado a un fracaso tras otro en todo el mundo, no solo en África, y allí también, y en estos casos también lo estamos viendo, y quizá lo que tenemos es que
hablar de estrategias y de políticas de acompañamiento en el cambio, contando sobre todo con las sociedades, como ha dicho Jesús. Bueno, paso otra vez la palabra al... Bueno, quisiera hacer, por ejemplo, dos preguntas concretamente, una para el señor Díaz. En cuanto, por ejemplo, en diversos países del Sahel, cuando se están, como usted ha señalado, reapareciendo ahora en el 2023 distintas células terroristas de distintos grupos islámicos, como posiblemente países occidentales, ahora que en estos países se han vuelto dictaduras autoritarias, militares, como países europeos podemos entrar y tomar contacto con la población para favorecer un cambio hacia un Estado más democrático, no en un sentido paternalista, sino más en un sentido de compañerismo. Y también otra pregunta concretamente para la señora Ballesteros y el señor Álvarez. Ustedes hablan de radicalización en la zona de, por ejemplo, de Pakistán, Afganistán, también en la zona de Palestina y Siria, pero también quisiera destacar, por ejemplo, cómo afecta eso la radicalización en Europa, porque los países europeos, la población europea, también estamos sufriendo una radicalización a causa de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Nosotros vemos lo que sucede ahí y tenemos miedo. Este temor provoca que nos radicalicemos. ¿Cómo ustedes ven este problema? Ignacio, es que tú has hecho mención a la radicalización en los países europeos. Empezamos por ti, seguimos por Ana y acabamos por Jesús. Sí, bueno, yo creo que efectivamente lo que ocurre en todos estos países, en el Sahel, ¿no?, como ha comentado Jesús, o lo que puede ocurrir en Oriente Medio, tiene efectos y tarde o temprano acaba por llegarnos. Yo me estoy acordando ahora cuando, después de las fallidas primaveras árabes, estalló la guerra civil en Siria. Algunos especialistas en la materia señalamos, ¿no?, que había que actuar, que era urgente, y en caso contrario, tarde o temprano acabaría por afectarnos esa situación, ¿no? Y efectivamente tardó, pero en el año 2015 recordemos, ¿no?, que de golpe estalló esa crisis migratoria con la llegada de casi 1 millón de refugiados, no solo sirios, es cierto, también iraquíes, también afganos. Y después, ese mismo año, ¿no?, con los atentados que se perpetraron, ¿no?, en París, en Bruselas y en otros puntos de la geografía europea. Entonces, ignorar el problema, hacer como si no exista y mirar hacia otro lado, yo creo que no es... Ya el tiempo nos ha encargado de mostrar, ¿no?, que no es una buena estrategia, ¿no?, hay que afrontarlo, ¿no? Y conectando con algunas de las cuestiones que se han mencionado antes, ¿no?, hay un descrédito creciente de Europa, ¿no?, y hay que hacer una autocrítica. Esto no es simplemente por las campañas de desinformación que puedan impulsar algunos actores, ¿no?, con intereses también en África, como puede ser China, como puede ser Rusia, sino también hemos hecho las cosas muy mal. Es decir, y lo que está ocurriendo en Gaza, y si lo ponemos en contraste con la actuación de la Unión Europea ante la invasión rusa de Ucrania, las sanciones internacionales que se impusieron, ¿no?, al régimen ruso, pues hay un evidente doble rasero, y la gente, no solo en África, sino también en el mundo árabe, se hace preguntas, ¿no? Es decir, ¿por qué algunos países pueden violar sistemáticamente el derecho internacional humanitario, perpetrar masacres y no tienen que rendir cuentas? Y hay otros, en cambio, que en cuanto mueven un dedo, pues se le imponen todo tipo de sanciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer también una autocrítica de lo que hemos hecho mal, ¿no?, sin duda alguna, ¿no? Y sobre todo de los efectos y cómo nos puede venir como un boomerang, ¿no? Si se permite que Israel finalmente convierta la Franja de Gaza en inhabitable, si se permite un éxodo masivo de más de 2 millones de personas al Sinaí, ignoramos, ¿no?, que eso nos va a salpicar. Es decir, esos refugiados que vivan en el desierto no van a intentar llegar a Europa para disfrutar del maná europeo, de la bonanza económica. Pues obviamente lo van a intentar, ¿no? Creemos que no se van a radicalizar muchas de esas personas que intenten llegar a territorio europeo y perpetrar atentados. Pues obviamente lo van a hacer, ¿no? Pues entonces, en lugar de asistir otra vez a todos los errores que hemos cometido en cadena con el caso de Siria, pues actuemos de una manera enérgica y modifiquemos nuestras prioridades y nuestra agenda, ¿no? No podemos, insisto, seguir mirando hacia otro lado ante una catástrofe humanitaria que es, después de la ocurrida en Siria, la mayor, ¿no?, del siglo XX en la zona de Oriente Medio.
Sí, siguiendo con lo que acaba de decir Ignacio, bueno, se puede aplicar perfectamente a la región que yo estudio, ¿no? Y me viene a la cabeza, obviamente, Afganistán y las mujeres. Recordemos en 2001 aquellos, vamos, no voy a decir histeria colectiva, pero sí vamos, nos rasgábamos las vestiduras, el burka, y ahora estamos de vuelta a eso. ¿Quién habla de ello? Nadie habla de ello. Entonces, ¿qué dice eso de nosotros, ¿no? Porque no estamos hablando de radicalización, estamos hablando un poco de aquello que defendemos. Si tiene dobles raseros o triples raseros, entonces, ¿cómo vamos a liderar? ¿Qué vamos a liderar? ¿Y qué ejemplo vamos a dar? ¿No? Sobre todo, pues aplicando ciertas ideas. En el caso de Afganistán se han dicho muchas barbaridades y a mí me gusta que últimamente haya muchos afganos que en estos 20 años se han formado muy cualificados, sobre todo ellas, que son ya capaces, y esto me gusta mucho, en relaciones internacionales, en política, en el mundo, de interpretar sus países, de dejar que seamos nosotros los que hablemos de su país y que empiecen ellos a hablar de su país con sus voces, desde sus perspectivas, porque es lo que necesitamos escuchar, básicamente. Y luego el tema de las percepciones, y con esto acabo, también a veces estamos prestando, cuando se trata de Islam, tenemos un ángulo muerto y tendemos a pensarlo todo en base a esto lo hacen por la religión. Cuando cuando hicieron desaparecer a Ben Laden, yo recuerdo las noticias, gente echaban imágenes de pakistaníes, a ser posible con barba, muy cabreados, quemando banderas norteamericanas, cuando las mayores manifestaciones en Pakistán eran por los cortes de electricidad, porque la gente se estaba arruinando, porque tenían que cerrar sus negocios, porque no había electricidad. Es decir, si al final lo que tú estás hablando, lo que estás mostrando son unos señores con barba ahí gritando, quemando banderas, en lugar de personas como tú y como yo que tienen las mismas preocupaciones, el paro, etcétera, etcétera, entonces también estamos fallando por otro lado, ¿no? El tema de la imagen en el tema del relato también. Bueno, lo curioso es que coincidimos en muchísimas cosas a pesar de estar hablando de escenarios distintos, ¿no? Una cosa que ha dicho Ignacio de la autocrítica es fundamental. Es muy difícil oír declaraciones, les invito a que las lean del alto representante Josep Borrell, cómo habla de todo lo que yo he hablado con muchísima más precisión y más elegancia que yo y más calmado también. Lo mío es cuestión de vehemencia, no es otra cosa, ¿no? Lo primero, autocrítica, que ya lo estamos haciendo, y lo segundo, efectivamente, no echar toda la culpa a las campañas de desinformación como estamos oyendo, que las sociedades también reciben información de otros conductos, y eso enlazo ahora con lo segundo que comentaba, ¿no? El problema, yo lo he dicho al principio, contexto, amenaza y respuesta, ¿no? La respuesta que también hemos hablado, estamos llenos, tenemos el cajón lleno de respuestas fallidas en el mundo, no solamente en el Sahel. Podemos hablar de otros escenarios porque no conocíamos el contexto, no conocíamos la amenaza y sobre todo no le preguntábamos a las personas que estaban allí qué era lo que verdaderamente necesitaban, porque como ha dicho, efectivamente, yo utilizo la palabra acompañar, cooperar, y para acompañar y cooperar hay que entender. Y hay que entender los escenarios, y hay que entender qué es lo que se pide, ¿no? Por supuesto, en clave de respuesta, decía, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, también lo ha dicho Borrell, no vamos a abandonar el Sahel. Y se está trabajando para no abandonar el Sahel, se está haciendo autocrítica y se está repensando la respuesta. ¿Tardará? Seguramente sí, pero se está repensando. También oímos hace 2 días a nuestro presidente Sánchez decirle a la OTAN, oye, ¿qué situación tenemos en el Sahel? O sea, también ahí tenemos que trabajar. La OTAN no ha aparecido en el flanco sur, por mucho que digan, esta mañana hablaban de las musas y el terreno, ¿no? Que nunca se utilizar esa frase, ¿no? Y después España. España es el país de la Unión Europea más comprometido con el Sahel. Y mucha de la gente aquí lo desconocemos. Somos el único Estado miembro que ha estado en todas y en cada una de las misiones africanas de la Unión Europea en África, militares y civiles, el único. Y por tanto también, o sea, yo entiendo que España le diga a la OTAN, oye, yo ya estoy bien involucrado, ahora, ¿qué podemos hacer por eso, ¿no? ¿Y qué es cuestión de hablar? Efectivamente, entre otras cosas, hay que hablar con las juntas militares porque hay que intentar que lleguen a un proceso democrático y una recuperación del régimen constitucional que han tenido estos países. Recordemos que hasta el 2012, Mali era el ejemplo de democracia para África entera, durante muchísimos años, sin golpe de Estado, y cómo se ha deteriorado la situación, ¿no? Hay que aprovechar cualquier oportunidad, hay que dialogar.
que lo ha dicho el alto representante, hay que dialogar con las juntas militares para por lo menos convencerle de que vuelvan a los regímenes democráticos. Y hablar con las sociedades. Tenemos ya muchísima diáspora africana en España, con la que estamos trabajando porque ellos son interlocutores muy válidos con las sociedades que están en origen. Una de las cosas que le cuentan es que la inmigración irregular no es la solución. Desgraciadamente sigue siendo para muchos la única opción y la única alternativa peligrosísima. Pero en cualquier caso también que cuenten cuáles son las bondades de vivir en democracia, que como decía antes, el Estado no lo da todo, pero sin Estado no hay nada, y que eso lo empiecen a proyectar también en sus países de origen, ¿no? Por tanto, esos diálogos de sociedad a sociedad, sociedad europea, que ya no es solamente la sociedad que concebíamos, también la sociedad europea, hay mucha gente que viene ya de África, de una, de dos generaciones, que puede contar nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, que de las dos hay. Pero en cualquier caso, eso es lo que creo que es fundamental, hacer llegar por todos los conductos posibles a la sociedad africana de las bonanzas de la democracia, de las bonanzas de la defensa a ultranza de los derechos humanos, frente a otros que no tienen las mismas consideraciones que nosotros. ¿Más preguntas? Pues muchísimas gracias. Bueno, yo tenía una pregunta para cada uno de los ponentes. Empezaría por Ignacio, tal vez preguntándole por la situación en Siria. En tu intervención has puesto más el foco ahora mismo en la Franja de Gaza, por los acontecimientos del 7 de octubre, que sin duda ahora mismo pues son el foco, pero ¿qué pasa con Siria? Llevamos con una guerra desde el año 2012, con los campos de Jalol y Jalroj en el noroeste, todavía con miles de personas vinculadas con Estado Islámico y con, bueno, pues noticias que nos hablan también de pequeños grupos o células, de alguna manera durmientes, ¿no?, que esperan en cierto modo una oportunidad. De hecho, también las noticias dan cuenta de cómo estos individuos vinculados a Estado Islámico, pues también en ocasiones hacen acciones contra prisiones, etcétera, para tratar de liberar a sus correligionarios. Un poco, ¿qué podemos saber por ahí? A Ana le preguntaría, porque bueno, hemos hablado de Rusia, en África, etcétera, y tú en tu intervención también has mencionado a los uigures, ¿no?, esta minoría musulmana dentro de China, y me gustaría conocer un poco tu idea o tus impresiones de China también como un actor emergente en la zona y su rol antiterrorista, que no es un rol tradicional de China, y sin embargo ahora es un actor relevante. También se ha mencionado en el Sahel su presencia, pero sin duda en AFPAC, ¿no?, en esta región, pues tiene, entiendo, un papel en auge, también porque Estado Islámico Jorasán, ¿no?, bueno, pues también tiene especial interés en objetivos chinos, ¿no? Si nos podías dar alguna idea sobre esto. Y por último, a Jesús le preguntaría, aunque ya también lo has esbozado un poco en tu presentación, ¿no?, y en este cuadro tan interesante que has plasmado sobre las motivaciones, pues al final es una cuestión de supervivencia, es que me dan un sueldo, pero hay una cierta idea que también circula en el ámbito de la seguridad y la academia, que es que el yihadismo tiene interés en África, o ahora mismo África está en auge, porque Oriente Medio, bueno, pues después del fracaso del califato, de la derrota militar de Estado Islámico en Oriente Medio, y bueno, ahora ha cambiado un poco el contexto con la ofensiva del 7 de octubre, pero bueno, de alguna manera los grupos terroristas en Oriente Medio, que es su corazón natural por la significación religiosa de esta zona del planeta, bueno, pues estas dificultades ha mirado, ¿no?, a África como una oportunidad para seguir teniendo un espacio de relevancia como actor. Muchas gracias. Bueno, en el caso de Siria, que ya no se le presta la atención que se le debería, a pesar de que están ocurriendo cosas. Hoy, por cierto, son las elecciones legislativas, yo ni lo sabía. Me han llamado de la prensa para hacer una valoración y poca valoración he podido hacer porque no sabía ni que había elecciones legislativas hoy. Pero bueno, no son muy trascendentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el control, ¿no?, absoluto de Bashar al-Assad pues indica, ¿no?, que no hay posibilidad de cambio vía elecciones, ¿no? Bueno, es un Estado completamente fallido, porque a pesar de que la guerra prácticamente ha desaparecido de buena parte del territorio, Bashar al-Assad no ha conseguido controlar el 100% del territorio. Hay tropas de muchos países de la región, hay tropas también de actores internacionales.
los islamistas siguen controlando parte de la provincia de Idlib, los kurdos buena parte del territorio que está más allá del Éufrates. Hay bases militares rusas, bases militares americanas, bases militares turcas, Hezbollah libanés, la Guardia Revolucionaria iraní, y esto quiere decir que en el momento que los apoyos tradicionales de Bashar al-Assad desaparezcan de escena, pues a lo mejor no tiene tan fácil, ¿no?, mantenerse en el poder. Y esa situación de caos, ¿no?, la situación en términos económicos es completamente desastrosa. Se está intentando forzar a muchos de los países del entorno a que, bueno, también por las presiones, ¿no?, que reciben, por ejemplo, en el caso del Líbano, ¿no?, a forzar que vuelvan, ¿no?, esos refugiados, esos millones de refugiados que hay en Jordania, que hay en Líbano, también que hay en Turquía, porque se ha convertido en un problema doméstico muy relevante, pero no se dan las condiciones hoy por hoy, ¿no?, para que retornen al país, porque hay un 90% de pobreza, muchos de los que retornan son represaliados, no se dan las condiciones. Había muchas esperanzas en el proceso de normalización entre los países del Golfo, sobre todo, y Bashar al-Assad. Había ya muchos países que están restableciendo las relaciones diplomáticas, pero se consideraba que Bashar al-Assad tenía que hacer ciertas concesiones, ¿no?, hacer cierta apertura democrática, un sistema pluripartidista, permitir el retorno pacífico de los refugiados, y eso no se está dando sobre el terreno, lo cual ha llevado a congelar ese proceso de normalización de relaciones con Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que es un Estado fallido, y en algunas zonas efectivamente están resurgiendo los grupos yihadistas, ¿no? Quizás lo más notable es que no ha surgido, ¿no?, un recambio al Daesh, ¿no?, al ISIS, es decir, ni el Frente al-Nusra o lo que fue el Frente al-Nusra sigue controlando la zona del norte de Idlib, pero no ha surgido ningún recambio, ¿no?, más radical, ¿no?, de lo que era el ISIS, ¿no?, lo cual también da cuenta de que esa sectarización, ¿no?, del movimiento yihadista, pues no le ha generado demasiados réditos, ¿no?, y que, bueno, en lugar de ganar posiciones las han perdido, ¿no? No hay muchas personas que apuesten, ni por razones económicas, ni por razones sociales, ni por razones políticas, por un retorno a esos movimientos. Quizás la gran esperanza es el caso de Irak, ¿no?, que Irak, aunque entre bambalinas, tampoco se habla nada de lo que está ocurriendo en Irak, pero yo estuve hace unos meses y la situación ha mejorado de manera notable. A mí me sorprendió mucho, sobre todo de todo lo que está al sur de Bagdad. Daba, la verdad, que muchas esperanzas y mucho optimismo, ¿no?, porque se ha reconstruido, se está apostando mucho por la educación de los jóvenes, han surgido muchísimas universidades, ahí las fundaciones piadosas vinculadas a los santuarios chiíes son muy relevantes, y bueno, no ha resurgido el ISIS, ¿no?, ni en las zonas suníes, ¿no? Es decir, que esa estela sangrienta que dejó el ISIS, yo creo que se va a quedar grabada durante mucho tiempo, tanto en Siria como en Irak, y no se va a caer, ¿no?, en la tentación de buscar, ¿no?, en estos grupos radicales la respuesta a los graves problemas estructurales, ¿no?, que tienen estos países, ¿no?, como nota también, como dice Jesús, positiva, ¿no? Sí, en el caso de China, tanto en Afganistán como Pakistán, claro, es todo lo contrario a lo que pueda ser cualquier país de África. Está todo controlado, entonces sabemos lo que ocurre en Xinjiang, ¿no?, la madre de todos los eufemismos, campos de reeducación, con lo que ahí es poco probable que ocurran cosas, pero sí en estos dos países. Es decir, por una parte China fue un actor que se acercó a los talibán, que intenta, de hecho, ser muy pragmático, pero está viendo de alguna forma como los límites de esta ideología, y por otra parte China recela mucho del islamismo. Entonces, en ese sentido, es un tipo de alianza muy oportunista y de la que probablemente se arrepientan, ¿no?, porque realmente hace falta mucha inversión para sacar rédito en algún momento, en una década o más, de cualquier de las minas y etcétera. Lo que se está dando cuenta China, incluso en su relación con Pakistán, que eran amigos de toda la vida, etcétera, se está dando cuenta de que son países ideológicamente muy difíciles con los que negociar. Y los ataques no ocurren en Xinjiang, ocurren en Pakistán. Es decir, los ataques en institutos Confucio, en Karachi, que mataron profesores, los ataques contra ingenieros chinos, etcétera. Al final, China está entrando en esto.
y se está dando cuenta de que a pesar de su posición neutral o su posición de yo respeto la soberanía, no me meto con las ideologías de los gobiernos de los países en los que invierto, al final acaba salpicando. Entonces se tiene que replantear si efectivamente, bueno, es la ideología, la forma de relacionarse con estos países es la que es, pero al final tú no puedes permanecer ajeno a las dinámicas que son las que son, ¿no? Estados Unidos, efectivamente, cuando se fue de Afganistán, dijeron, ahí te quedas con esto, buena suerte, porque vas a ver con lo que hay que negociar. Y, de hecho, buena parte del corredor económico China-Pakistán está patas arriba, porque Pakistán es muy difícil para negociar con ellos. Pakistán es un Estado muy ideológico. Y más allá, y a pesar del pragmatismo, a pesar de lo que se puede beneficiar de cualquier tipo de inversión, creo que hace 2 días ha vuelto a pedir el enésimo préstamo al Fondo Monetario Internacional. Pakistán es un agujero negro y China yo creo que se está dando cuenta, bueno, para desgracia de ellos. Solo un apunte con respecto a Siria y al comentario que has hecho sobre los campos de Al-Rosh y de Al-Hol y la cárcel de Hasaka. Esa es una cuestión pendiente que tenemos no solo los europeos, sino todo el mundo, porque todavía quedan yihadistas del autodenominado Estado Islámico, del Daesh, en los campos, mujeres y niños que se están radicalizando, esos niños también, y los hombres que siguen en las cárceles. Nosotros tenemos todavía pendiente el juicio contra 2 de esas mujeres que ya fueron repatriadas junto a sus hijos. Hay 2 más que no sabemos dónde están, si han fallecido o están todavía en Idlib, una probablemente, y la otra en Al-Hol, que es un pequeño califato realmente controlado por las mujeres, donde los kurdos tienen ya poco control interior. Es distinto el caso de Al-Rosh, y la cárcel de Hasaka ha habido intentos de fuga y fugas en los últimos años. ¿Hasta cuándo van a aguantar los kurdos que el resto del mundo mira hacia otro lado? Pues esa es la gran cuestión, y el día que se cansen y se harten y abran a lo mejor los campos y las cárceles, podemos tener un verdadero problema. Bueno, muchas gracias, Carola, por la pregunta. Voy a decir una cosa respecto también a colación de lo que decía Ana, ¿no? Y por puntualizar, la política exterior de Rusia en África no tiene nada que ver con la China. La Rusia se dirige muchísimo más a conseguir los recursos a través de garantizar unos niveles de seguridad, que lo consigue a través de mercenarios a los que ya reconoce ahora abiertamente, cosa que no hizo durante años, ¿no? A Wagner y al Africa Corps. Wagner y Africa Corps, o Wagner, tiene multitud de denuncias de Naciones Unidas de violación sistemática de derechos humanos de todos los países en los que está pretendiendo proteger a la población, ¿no? Eso por un lado. La entrada de China es distinta, es una entrada pragmática, económica, infraestructura, recursos. No demonicemos tampoco lo de los recursos, porque es lo único que tiene África, o sea, lo que hay que gestionarlo bien. Y África, efectivamente, China se está empezando a dar cuenta que la no injerencia no es una buena política, y la está cambiando relativamente. Ya vemos a cascos azules chinos en África y tienen una aproximación diferente, no tiene nada que ver Rusia con China. Dicho esto, a partir de ahí podríamos hablar mucho más, ¿no? Pero después, ya centrándome en lo que comentaba la reflexión, como siempre, tan acertada, Carola, ¿no? A pesar, no hay una centralización de los grupos, a pesar de jurar lealtades a Daesh o a Al-Qaeda, la rama de Al-Qaeda, la yihad global, no hay una centralización por parte de los grupos locales. Por parte de los grupos originales de la yihad global, no hay un gran respeto, hay grandes dudas respecto al purismo del yihadismo en el continente africano, porque es una realidad, lo estamos viendo, y ellos también leen estas encuestas, ¿no? Quiero puntualizar que es hasta ahora, no centralización, no considerar que lo que hay en África es un yihadismo puro, porque está tremendamente mezclado con el crimen organizado, que es el oxígeno financiero, con el conflicto que van de un lado para otro, que van... Y por tanto hay un cierto resquemor, y de hecho lo vemos, como decía antes, norte de África, que estuvo alimentado desde Oriente Medio,
ha desaparecido prácticamente, hay muchísimo menos, y en el África es muy difícil ver a líderes de Oriente Medio, de Irak, de Siria, de Afganistán, aterrizar en África, ¿no? Por tanto, estamos ante un yihadismo no sui generis, es una buena palabra, pero no es una falsa yihad. No nos equivoquemos, no es una falsa yihad, aunque la ideología tenga menos peso que en los escenarios que hablábamos anteriormente. Pero al final, todo suma en la propaganda yihadista. A pesar de que no tenga una gran proyección, los datos estos de que el 43% ahora es en el centro de África, en Mali, todo suma. Entonces, limitado, pero desde luego tanto Daesh como Al-Qaeda están aprovechando el repunte desgraciado del yihadismo en el continente africano. Bueno, creo que nos hemos mantenido en hora, pero vamos a tener que acabar. Prometía ser una mesa redonda muy interesante y creo que lo ha sido, con muchas cuestiones que se han puesto sobre la mesa y que llevan a no solo a amplificar este debate más allá de esta mesa redonda, sino a que nuestras cabecitas le den vuelta a muchos temas que bueno, ellos han ofrecido nuevas perspectivas y nuevas posibilidades que creo que hay que profundizar sobre ellas. Muchas gracias por su atención y mañana creo que ya has dicho que